Continuamos con Saber y Sabor en esta interesante charla. En el bloque estábamos hablando de algunas cosas que no es simplemente el relato de la historia, pero digo, y voy a tratar de volver a eso que hablamos en el corte. ¿Cuál es la vinculación que podemos hacer entre la Revolución de Mayo de 1810, la posterior independencia, el 9 de julio, 6 años después, y la realidad que vivimos los argentinos? Es decir, ¿cuál fue el origen de la cosa? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Y a dónde estamos parados hoy como república? Ahí quería terminar cuando hablábamos en el bloque anterior de que las tres corporaciones que conspiran para que ocurran el 25 de mayo es el capital, que eran los estancieros, las logias y demás, decíamos el bajo clero y los militares, porque hasta que Saavedra no puso a los patricios en la calle no hubo 25 de mayo. De hecho, él fue el presidente de la primera junta. Ese formato, que lo traspolamos al siglo XX, desde 1930 con Uriburu, el 6 de septiembre, que es el primer golpe de Estado del siglo XX, cuando lo voltean Irigoyen, conterráneo nuestro, José Félix von Pepe, ¿no? Cuyo retrato firmado para los amigos del Club 20 está ahí arriba en la sala de reuniones. Desde 1930 hasta el 76, cuando uno corre la cortina, va a encontrar, hoy lo llamamos el capital internacional, que en su momento fue la oligarquía terrateniente, etcétera, que tenía estrechísimos vínculos económicos con Inglaterra. La iglesia, ya el clero, ¿no? No hay más que mirar las fotos de todos los golpes de Estado, vamos a ver los presidentes, los grandes empresarios y un sacerdote. Y el nuncio. No, Carlos Sacerdote, el nuncio, sí, el arzobispo, etc. Ese formato se proyectó hasta 1976. Eso se fue repitiendo en la historia. En 1853, cuando escribe Facundo Sarmiento, tiene una frase que es muy significativa que sigue hasta hoy. Él dice, cuidado pues, ese mal lo traemos en la sangre. ¿Cuál mal? Todos. Todos los males de la colonia, mal incubados, mal, ¿no? Los traemos hasta ahora. Por eso es que yo creo que estamos en un punto terminal hoy, donde hay que redefinir la historia y redefinir la política y redefinir todo, porque hemos perdido todo. Es decir, el proceso histórico que hay político desde la Constitución, pensemos una cosa, Estados Unidos genera la revolución, que fue una revolución, 1765. En 13, 14 años los tipos tenían constitución, eran un país. Nosotros demoramos 40 años, en el medio guerra de todo tipo. ¿Y cuál era el factor que impedía la constitución? El económico. Porque decíamos una constitución federal y Rosas, que gobernaba, que ahí es donde se producen todos los pactos preexistentes que dice el preámbulo, San José de Flores, el cuadrilátero, el más importante de ellos el Pacto Federal, que casi nos pone en la Asamblea Constituyente, y uno se pregunta y dice, ¿por qué Rosas nunca, con el poder que tenía, nunca quiso constituir el país? Y claro, ¿qué va a constituir el país si el único recurso económico que tenía el país era la aduana? Y uno de los dueños de la aduana era Rosas. ¿Y a quién le iba a distribuir? Si estamos en el 53 y Sarmiento habla de los 13 ranchos, eran 13 provincias que se peleaban entre ellos por ver cuándo estaba el alambrado de cada uno. Entonces traemos un proceso tardío nosotros, esos 40 años entre la declaración de la independencia del 16 y la Constitución no lo hemos recuperado nunca. Y digo lo último, que el profesor me dirá, falta entre los pactos preexistentes uno que es fundamental, que es el Pacto San José de los Cerrillos. Porque eso es lo que permite el Congreso de Tucumán, ¿no? Y después, bueno, la libertad, la independencia y todo lo demás. Bueno, en esto trata varios puntos, ¿no? Lindo para debatirlos, dialogarlos, un cafecito de por medio. Trata, por ejemplo, ¿por qué si tenemos un vinito, tenemos un vinito de por medio? ¿Por qué el cafecito? Claro, no te apures, ya viene después el café. No, digo para proseguir, esto da para puntear y después seguirlo, ¿no? Trata el tema de los golpes de Estado. Yo digo que la Revolución de Mayo nace de un golpe de Estado y fenece como un golpe de Estado. Lo voy a tratar de sintetizar.
nace con un golpe de Estado porque se viola las leyes de India. Se da un golpe de Estado, se dice fuera las leyes de India y nosotros vamos a tener nuestro propio marco jurídico. Recién lo logramos en 1853, pero ahí está el punto de vista. Primero, el primer golpe de Estado es ese. Sin embargo, hay otro donde participa San Martín, el 8 de octubre de 1812, que es para bajarlo del poder a Rivadavia, que estaba en el primer triunvirato, por su posición quedantista, porque la revolución se maneja, de Güemes manda un documento allá a la Junta y dice, en Salta yo observo tres posiciones, y eso en todo el país, ¿no? Pero él lo plantea en el documento, dice, veo los que están con la revolución, veo los ayotistas y veo los antirrevolucionarios, o sea, los conservadores, que eran los ayotistas donde calienta el sol, que siguen existiendo, existieron y siguen existiendo. Entonces, Alvear cumple lo que dice Transford y le baja la tranquera a San Martín en 1813 en el Congreso. ¿Por qué? San Martín dice que sacarse la maca fernandina, ahora es el lema de la logia Lautaro, el momento de poner una ejecución que era independencia y constitución. En 1813 tardamos 3 años recién en Tucumán para tener independencia, no constitución. ¿Quién se lo boicotea? Alvear, que vino en el mismo barco y con los preceptos de la misma logia. Pero Alvear es un anglófilo. Esa es la diferencia. Que vienen bajo los principios de las logias anglófilas a cumplir eso y que les dieron la orden, no hablen de independencia. Paren la pelota. Y Alvear dice, ya va a llegar el momento y le paras. Y se va al ostracismo, al Cuyo, San Martín. Eso después se le cobra una factura. ¿Por qué? Porque Alvear tiene, el alvearismo, tiene su golpe de Estado en 1812, 8 de octubre. ¿Y por qué fenece? ¿Cuándo fenece el proyecto de Mayo con puntos suspensivos, si queremos? Que vaya a saber qué dirá la historia que irá a ocurrir en el futuro, pero hasta el presente están los puntos suspensivos, cuando lo asesinan a Güemes. El asesinato de Güemes en 1821 significa el soterramiento del plan sanmartiniano. Por eso que San Martín en Guayaquil le dice a Bolívar, me voy, hemos sido derrotados. Estamos a 2 batallas como sumo para derrotar y así fue. No, es que no es un problema de batalla, es un problema político. Y el problema político está intrínsecamente relacionado con nuestro proyecto. ¿Cuál era nuestro proyecto, Simón? Nuestro proyecto era conformar este movimiento que culmine con la conformación, la plasmación de los Estados Unidos de la América del Sur. Miren si se concretaban los Estados Unidos de la América del Sur. Estábamos sentados a la mesa, digamos, a la par de las principales potencias, porque recursos los tenemos. Porque la pregunta es, ¿por qué somos ricos en recursos y pobres económicamente? Porque no se pudieron conformar los Estados Unidos de la América del Sur. El financiamiento, que casi no se trata en los temas... Pobres políticamente. Claro. Lo que no se habla del financiamiento es que la Revolución de Mayo implica el posicionamiento del capital financiero inglés y el resguardo o la pretensión de resguardar la potencialidad del capital financiero español, que estaba sustentado en el monopolio. Entonces, eso lleva, pocos hablan, por ejemplo, en 1812 muere colgado en la Plaza de Mayo el que fue prócer de las invasiones inglesas, que en realidad el prócer de las revoluciones inglesas fue Santiago de Liniers, pero todo se lo dan a Álzaga, ¿no? ¿Por qué? Porque el viejito anciano fue el que produjo la resistencia, que eso de que tirarle agua caliente, todo eso, el viejito le resistió y logra hacerlo vencer. Bueno, Álzaga muere en 1812, porque él sigue siendo fiel a la corona española. ¿Pero por qué? Porque toda su potencialidad económica. La otra parte del financiamiento que hay que ver es las principales potencias financieras del momento apostaron a la revolución. Por ejemplo, el papá de Belgrano, que era uno de los más altos poderes financieros de ese momento, ¿no? El papá de Belgrano. Y Güemes en Salta, era hijo del Real Tesorero de la Hacienda, que administraba todo lo que hoy se llama el poder, el país histórico, todo el actual noroeste y toda la parte del sur de Bolivia. Y en el sur de Bolivia estaba el monedero del Imperio Español, que era Potosí. A partir de 1543, que se descubre Potosí, se comienza a explotar a partir de 1545, y que da lugar a todo el proceso fundacional, entre los que está Salta en 1582, hacer una especie de línea Maginot, que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, para proteger el monedero. Fracasó eso, a pesar de eso, ¿no? Bueno, y en tercera instancia, lo que estábamos nosotros planteándonos son el contexto axiológico, es decir, ¿qué quedó para nosotros? Aparte de los puntos suspensivos,
de tratar de concretar el proyecto de los padres fundadores, ¿qué nos quedó desde el punto de vista axiológico? Primero, cuando se produjo la Revolución de Mayo, hubo 3 personas que no cobraron por ocupar puestos. Fueron Mateo, fueron Larrea y se llamó Manuel Belgrano. No cobraron. Belgrano, siendo coherente con esto, rechazó 40.000 pesos fuertes, que hoy no creo que lo rechace nadie, viendo lo que hacen, no lo rechazaría nadie, lo que significaba en ese momento 40.000 pesos fuertes que los destinó a que se construyan escuelas. Que perdón, hago un paréntesis, fue la primera malversación de este país, porque eran 4 escuelas, la última se terminó en 1990 y pico, la de Jujuy. Sí. Es más, y la de Tucumán, y el predio que tenía en la época de Alperovich, le querían todavía, ¿cómo se llama?, quitar ese predio para hacer un shopping. O sea que se calcula que más o menos entre 5 millones de dólares es lo que se malversó de esos 40.000 pesos de premio. San Martín se casó con la segunda gran potencia financiera de ese momento, que era Escalada. Se casó con la hija, con la Remedio. San Martín murió en el entierro. Belgrano pidió agua, porque no le podía pagar Al médico, sí. al médico Rigid, Joseph Rigid, no le podía pagar y de vergüenza, llorando casi, le dice, discúlpeme que lo agreda, pero no tengo con qué pagarle sus servicios. Le dice, si a mí me mandó Güemes, que es gobernador, él me va a pagar. No, tome mi reloj. Y Güemes murió debajo de un cébil colorado. Y el reloj de Belgrano también lo... ¿Qué queda para esto, para la dirigencia política? Porque estos 3 hombres fueron políticos. San Martín fue gobernador del Cuyo, Belgrano y Güemes fueron gobernadores de Salta. Entonces, estos hombres políticos, con ese proyecto político, nos están diciendo, ¿no es cierto?, alguna vez el capital financiero tiene que aportar al servicio de la patria. Y Belgrano decía, cuando le dieron los 40.000 pesos, no le ofrezcan dinero a un militar, porque lo corrompen. Nosotros no peleamos ni por plata, ni solamente por triunfo, porque después San Martín, cuando está en la campaña en Chile, tira una frase que dice, las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentarse sobre de ellas. Tengo que ir a un corte. Yo agregaría, no le den plata a los militares, tampoco habría que darle por lo menos tanta plata a los políticos, porque realmente ya sabemos que va en saco roto. Vamos a escuchar un tema. Ustedes saben que Cabales se unieron ocasionalmente con el hermoso conjunto Aire e interpretan una bella canción, se la hacemos escuchar.